Bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos por aquí de nuevo, listos para otra de nuestras charlas. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que, sigue dando de qué hablar, un tema que revolucionó las redes sociales y que, seamos honestos, nos tocó la fibra sensible a muchos, la ruptura entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sé que ha pasado tiempo, pero esta no fue una ruptura cualquiera, ¿verdad? Fue la ruptura de una pareja que parecía sacada de un cuento de hadas, los protagonistas de una de las series turcas más exitosas de los últimos tiempos, Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador para nosotros. La química en pantalla era innegable, la gente soñaba con que ese amor traspasara la pantalla, y por un tiempo pareció que así era. Pero la realidad, como suele pasar, fue mucho más compleja. Hoy vamos a desmenuzar esa historia, vamos a analizar qué pudo haber pasado, cómo afectó a Can, porque sí, aunque Demet ahora está felizmente casada y Can también parece haber encontrado la estabilidad, la ruptura fue un momento muy duro para ambos y dejó una huella. Vamos a hablar de los rumores, las especulaciones, las declaraciones, y sobre todo, vamos a tratar de entender cómo algo que parecía tan perfecto pudo llegar a su fin. Antes de que empecemos, como siempre, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y por supuesto, si les gusta este tema, déjenme un like y compartan este vídeo con sus amigos. Así me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Recordemos un poco los inicios. Can Yaman y Demet Özdemir eran la pareja del momento. Su serie Erkenci Kuş fue un fenómeno mundial. La historia de Sanem y Can, llena de romance, comedia y paisajes impresionantes de Estambul, conquistó a audiencias de todo el mundo. Y claro, la química entre los protagonistas era palpable. No era solo una cuestión de buena actuación, se notaba que había algo más, una conexión real entre Can y Demet. Las fotos que compartían en redes sociales, las miradas cómplices en las entrevistas, todo apuntaba a que el amor había florecido también fuera del set de grabación. Y la prensa, por supuesto, no tardó en hacerse eco de esos rumores. Durante meses se especuló sobre una posible relación amorosa entre ellos, pero ni Can ni Demet confirmaron nada de forma oficial. Mantenían un perfil bajo, pero tampoco negaban categóricamente los rumores. Alimentaban, quizás sin querer, la fantasía de sus fans. Fue durante el rodaje de la serie y después en las giras promocionales, cuando la intensidad de la relación, o la percepción de ella, alcanzó su punto álgido. Los fans estaban convencidos, Can y Demet eran la pareja perfecta. Y la presión, tanto de los medios como de los fans, era enorme. Imaginen tener a millones de personas observando cada uno de sus movimientos, analizando cada gesto, interpretando cada mirada. No debe ser fácil. Pero, ¿qué pasó exactamente para que esa relación, real o ficticia, llegara a su fin? Aquí es donde empiezan las especulaciones y los rumores. Una de las teorías más extendidas es que la relación entre Can y Demet era más una estrategia de marketing para impulsar la serie que un amor genuino. Algunos creen que las productoras vieron el potencial de la pareja en pantalla y fomentaron la idea de un romance para generar más expectación y aumentar la audiencia. Esta teoría, aunque suena un poco cínica, tiene cierto sentido. En el mundo del espectáculo, las estrategias de marketing a veces van más allá de lo que podemos imaginar. Y no sería la primera vez que se utiliza una relación amorosa para promocionar una película o una serie. Sin embargo, es difícil saber con certeza si este fue el caso de Can y Demet. Lo que sí es cierto es que la presión mediática y la expectativa de los fans pudieron haber jugado un papel importante en el desenlace de la historia. Otra teoría, mucho más romántica y dramática, es que Can y Demet sí estuvieron enamorados, pero que su relación se vio truncada por diferentes factores. Se habló de diferencias de personalidad, de incompatibilidad de agendas, de la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público. Incluso se rumoreó sobre la intervención de terceras personas, aunque nunca se llegó a confirmar nada. Algunos medios turcos publicaron noticias sobre supuestas discusiones acaloradas entre Can y Demet, sobre celos, sobre inseguridades. Se decía que Can era más impulsivo y pasional, mientras que Demet era más reservada y cautelosa. Estas diferencias, según esta teoría, habrían provocado tensiones y conflictos que, finalmente, llevaron a la ruptura. También se habló mucho de las agendas de ambos. Can y Demet se convirtieron en estrellas internacionales gracias a Erkenci Kuş.
Sus agendas se llenaron de proyectos, de viajes, de compromisos profesionales. Era difícil encontrar tiempo para estar juntos para Kalt. Ibar la relación. Y la distancia, como suele pasar, puede ser un factor determinante en el fin de una relación. Pero, más allá de las teorías y los rumores, ¿cómo afectó realmente la ruptura a Can? Si bien Demet siempre ha mantenido una actitud más discreta y ha tratado de evitar hablar del tema, Can, en cambio, ha sido un poco más abierto. En algunas entrevistas, ha dejado entrever que la ruptura fue un momento muy duro para él. Se dice que Can quedó muy afectado por la separación. Que le costó superar la ruptura y que necesitó tiempo para recuperarse. Algunos incluso aseguran que la ruptura influyó en su decisión de mudarse a Italia y probar suerte en el mercado europeo. Can quería alejarse de Estambul, del foco mediático, de los recuerdos. Necesitaba un cambio de aires, un nuevo comienzo. Es importante recordar que Can Yaman es una persona muy sensible y emocional. Aunque a veces pueda parecer un poco arrogante o engreído, en realidad es un hombre con un gran corazón. Y la ruptura con Demet, sin duda, le dolió mucho. No olvidemos que durante mucho tiempo Can y Demet fueron inseparables. Compartieron momentos muy especiales, tanto dentro como fuera del set de grabación. Crearon una conexión muy fuerte que fue evidente para todos. Perder esa conexión, perder a alguien con quien se ha compartido tanto, es algo muy doloroso. Y más aún cuando la ruptura se produce bajo el escrutinio público, con millones de personas opinando y juzgando cada uno de tus movimientos. La presión mediática, en estos casos, puede ser asfixiante. Después de la ruptura, Can se centró en su trabajo. Participó en varios proyectos, tanto en Turquía como en Italia. Pero, según algunos allegados, durante un tiempo le costó volver a encontrar la motivación y la alegría en su trabajo. La sombra de Demet era muy alargada. Y la gente seguía preguntándole por ella, recordándole la serie, comparando sus nuevos proyectos con Nerkencikus. Fue en Italia donde Can encontró una nueva oportunidad. Comenzó a trabajar en series y películas italianas, aprendió el idioma y se integró en la cultura local. Poco a poco fue recuperando la confianza en sí mismo y la ilusión por su trabajo. Encontró un nuevo círculo de amigos, una nueva vida. Y lo más importante, encontró la paz interior que tanto necesitaba. Es importante destacar que Can siempre ha sido un hombre muy trabajador y ambicioso. No se conforma con lo fácil, siempre busca nuevos desafíos. Y su traslado a Italia fue una muestra de su valentía y de su determinación para seguir creciendo como actor. No se dejó vencer por la adversidad, sino que la utilizó como un trampolín para impulsarse hacia adelante. Hoy en día, Can Yaman es un actor consolidado a nivel internacional. Ha participado en importantes proyectos, ha trabajado con reconocidos directores y ha ganado el respeto de la industria del entretenimiento. Y aunque la ruptura con Demet siempre será parte de su historia, ha demostrado que es capaz de superar cualquier obstáculo y de seguir adelante con su vida. En cuanto a Demet, como les decía al principio, ella también ha seguido adelante con su vida. Después de la ruptura con Can, se centró en su carrera como actriz y participó en varias series y películas de éxito. También encontró el amor y finalmente se casó con el cantante Oğuzhan Koç. Demet siempre ha sido muy reservada con su vida personal y ha preferido mantener un perfil bajo. No le gusta hablar de su pasado y prefiere centrarse en el presente y en el futuro. Y aunque la ruptura con Can fue un momento difícil para ella, ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, capaz de superar cualquier adversidad. Es importante recordar que tanto Can como Demet son personas reales, con sentimientos y emociones. Y que la ruptura fue un momento doloroso para ambos. No debemos juzgarlos ni criticarlos por sus decisiones. Simplemente debemos respetar su privacidad y desearles lo mejor en sus vidas. La historia de Can y Demet es un recordatorio de que la vida no siempre es como la vemos en las películas o en las series. Que las relaciones, incluso las que parecen más perfectas, pueden llegar a su fin. Y que lo importante es aprender de las experiencias, seguir adelante y buscar la felicidad. Es cierto que la química entre Can y Demet era innegable y que muchos fans soñaban con que su amor fuera eterno. Pero la realidad es que las relaciones son complejas y que no siempre funcionan. Y no pasa nada. Lo importante es que ambos hayan podido seguir adelante con sus vidas y encontrar la felicidad por separado. La ruptura entre Can y Demet fue un momento muy mediático y generó mucha controversia. Pero al final,
es solo una historia más de amor y desamor. Una historia que nos recuerda que la vida no es perfecta, pero que siempre hay esperanza para el futuro. Ahora que hemos recorrido juntos esta historia, quiero que reflexionemos un poco. ¿Qué les pareció la relación entre Khan y Demet? ¿Creen que fue una estrategia de marketing? ¿O un amor real? ¿Cómo creen que afectó la ruptura a Khan? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta charla sobre la ruptura entre Khan Yaman y Demet Özdemir. Recuerden que esta es solo una interpretación de los hechos, basada en rumores y especulaciones. La verdad probablemente solo la conocen ellos dos. Hemos visto cómo la serie Erkencikus catapultó a la fama a Khan y Demet, generando una gran expectativa sobre su relación personal. Analizamos las diferentes teorías sobre la ruptura, desde la estrategia de marketing hasta las incompatibilidades personales y las presiones mediáticas. Profundizamos en cómo este evento impactó en la vida de Khan, llevándolo a buscar nuevos horizontes en Italia y a reinventarse profesionalmente. También recordamos la resiliencia de Demet, quien siguió adelante con su carrera y encontró la felicidad en el matrimonio. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me acompañen en cada una de mis aventuras. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Ahora, quiero pedirles un favor muy especial. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un like. Así me ayudan a saber qué tipo de contenido les interesa más. También compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todas las personas que creen que podrían disfrutarlo. Entre más seamos, mejor. Y por último, pero no menos importante, los invito a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo cada semana, así que siempre tendrán algo interesante para ver. Quiero saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Cuál es su teoría sobre la ruptura de Khan y Demet? ¿Creen que algún día volverán a trabajar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Una vez más, muchas gracias por su tiempo y por su apoyo. Los quiero mucho y los espero en mi próximo vídeo. Hasta la próxima. Besos. Y no olviden sonreír. Porque la vida es bella, a pesar de los altibajos. Y siempre hay motivos para ser felices. Ciao.